Buenos días, queridos hermanos. Y continuando con el programa de apoyo y fortalecimiento al programa de estudio, tanto individual como familiar de Ven Sígueme, ahora vamos a puntualizar y vamos a poner algunos aspectos que he considerado que podrían ser importantes para nosotros en la lección que corresponde a esta semana y que comprende los versículos o los capítulos de Mosía desde el capítulo 11 al 17. Al empezar esta clase, el manual nos recomienda que nosotros podríamos elegir una escritura para que, en caso necesario, la podamos compartir con alguien que amamos y queremos. Personalmente, yo estaba revisando estos capítulos y uno de los versículos que me gustaría mucho compartir con personas que amo es aquel que se encuentra en el capítulo 16, el versículo número 10, que dice: y esto que es mortal se vestirá de inmortalidad, y esta corrupción se vestirá de incorrupción. Y todos serán llevados a comparecer ante el tribunal de Dios para ser juzgados por Él según sus obras, ya fueran buenas o malas. Este es el versículo que personalmente me gustaría compartir con las personas que amo, para que entiendan que el Señor nos va a juzgar a nosotros por lo que hacemos, por nuestras obras, y de acuerdo a esas obras Él va a tener un veredicto y un dictamen. En la primera parte, en el primer capítulo de esta lección, deberíamos estudiar los capítulos 11 al 13 y el 17, bajo el concepto de podemos defender la verdad aun cuando estemos solos. Lo impresionante de esta parte es cómo el profeta Abinadí, estando solo, tuvo la valentía, tuvo la osadía, tuvo la capacidad de poder mantener su testimonio, no solamente frente al rey, sino a todos sus súbditos, a todos sus vasallos, a toda su corte, ¿ya? Y por la fuerza y por la espiritualidad que el profeta Abinadí tenía en sus palabras, dice el versículo 5 del capítulo 13, que el pueblo del rey Noé no se atrevió a echarle mano, porque el Espíritu del Señor estaba sobre él. En esta parte me gustaría poner énfasis, mis queridos hermanos, que entendamos qué importante en nuestra vida es caminar con el Espíritu. En el siguiente versículo dice que Abinadí hablaba con poder y autoridad de Dios. En todas las bendiciones, en todas las actividades que como sacerdotes hemos hecho, muchas veces hemos repetido esta clase de aseveración: por el poder y la autoridad de Dios. Entonces, eso es lo que tenía Abinadí. Entonces, la primera meta de esta lección sería que en todo lo que nosotros, seamos varones o seamos mujeres, hagamos, tenemos que tener como principales ingredientes y componentes el hacerlo con el poder y la autoridad de Dios. Ahora, una de las cosas que más me ha sorprendido es cómo es posible que el profeta Abinadí, estando solo frente a una gran cantidad de personas que no solamente lo escuchaban, sino inclusive lo atacaban, hablaban conceptos al rey Noé para que él pueda reaccionar de manera negativa contra él, y sin embargo él no ha tenido en ningún momento de duda. Si leemos los capítulos correspondientes, se le ofrece al profeta Abinadí que él pueda de alguna otra manera incluso salvar su vida si renegaba y negaba lo que había dicho. Sin embargo, él, pese a que sabía cuál era el destino, entonces podemos entender de que él ha preferido sellar su testimonio con su propia vida. Ahora, mis queridos hermanos, la forma como nos lleva el manual nos dice que tal vez nosotros, en estos momentos, por defender nuestro testimonio, no estemos arriesgando nuestra vida, pero sí podemos arriesgar otras cosas al nombrarnos, al hacernos conocer como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Tal vez amistades que no nos convengan, tal vez estemos arriesgando posición social, tal vez estemos arriesgando incluso posiciones laborales. Pero quiero que entendamos que no interesa
si estamos solos. Si nosotros vamos a defender nuestro testimonio, tenemos que hacerlo así como el profeta Abinadí, con poder y autoridad de Dios. Porque hay una escritura que a mí personalmente me gusta mucho, y es aquella escritura que se encuentra en el Evangelio en la carta a Timoteo, y lo menciona el presidente Gordon B. Hinckley, ya, en la carta de Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, los versículos 7 a 8. E inclusive esta escritura nos recomienda si nosotros podríamos tenerla puesta en un lugar para poder leerla todos los días. Y esa escritura dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Mis queridos hermanos, no importa que estemos solos, en nuestro lugar de trabajo, incluso en nuestras clases, en nuestra universidad, o a veces hasta en nuestra misma familia, lo que tenemos que hacer es entender que nosotros no podemos tener un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio para mantener este testimonio que sabemos de la veracidad del Evangelio. Esas son las cosas que en esta parte sería conveniente que nosotros podamos aprender y recalcar. No interesa que estemos solos, lo que interesa es de que tengamos la valentía para defender el testimonio que hemos adquirido de la veracidad de esta obra. La segunda parte de la lección habla que nosotros debemos aplicar, al estudiar la palabra de Dios, debemos aplicar nuestros corazones para entender, y nos lleva a los versículos 19 al 37 del capítulo 12 de Mosía. Dentro de estos versículos, una de las cosas que a mí más me ha impactado, ¿ya?, es la forma como el profeta Abinadí habla de una forma tan directa, tan clara a los sacerdotes del rey Noé, ¿ya?, y les recalca, ¿ya?, en el versículo 26, dice, «Ay de vosotros por pervertir las vías del Señor, porque si entendéis estas cosas, no las habéis enseñado». Y lo más importante, dice en el versículo 27, que no habéis aplicado vuestros corazones para entender, por tanto, no habéis sido sabios. Mis queridos hermanos, lo que queremos en esta parte es poner en énfasis dos cosas. No solamente hay que saber las escrituras, hay que saber los convenios. Lo que tenemos que hacer es, como primera parte, entender lo que significa la doctrina del Señor, y en segunda parte es vivirla. Si yo conozco una cosa, después la entiendo y después la vivo, voy a tener el poder, la moral y la fuerza necesaria para poder compartirla y enseñarla. Si esto no sigue este camino, se podría entender que estamos pervirtiendo las vías del Señor. Por eso, ya en el versículo 29 dice, una cosa que a mí es una pregunta muy dura, y me gustaría que nosotros nos hagamos esta pregunta y que la respuesta sea individual en nuestras propias casas, que dice, si enseñáis la ley de Moisés, ¿cómo es que no la cumplís? Entonces, ese es un compromiso muy fuerte. ¿Cómo yo puedo enseñar algo que no estoy cumpliendo? Entonces, en esta parte de la lección, lo que nosotros debemos hacer es básicamente comprometernos ya a cumplir lo que hemos prometido al Señor. Luego el profeta Abinadí empieza a repetir, de nuevo a leer los mandamientos del Señor, ¿ya? Y principalmente lee los primeros 3 mandamientos. Y en el versículo 37 vuelve a hacer esa pregunta, dice, ¿habéis hecho todo esto? Cuando se refería a los 3 primeros mandamientos. Él mismo se responde y dice, yo os digo, no lo habéis hecho. Y lo más grave dice, ¿y habéis enseñado a este pueblo que debe observar todas estas cosas? Os digo que no lo habéis hecho. Como siempre decimos en nuestra clase, ¿cómo vamos por casa? Yo quisiera que nos hagamos esta pregunta. ¿Yo he enseñado en mi casa a guardar los mandamientos del Señor? Y lo más grave, como siempre hemos dicho en nuestras lecciones,
hay que enseñar no solo mediante el precepto, hay que hacerlo mediante el ejemplo. ¿Podría mi esposa, mi esposo, mis hijos decir, mi papá, mi esposo realmente me ha enseñado mediante el ejemplo a guardar los mandamientos? Es mi oración de que lo más importante, mis queridos hermanos, no es enseñar los conceptos mediante lo que significa la escritura, se podría decir la letra. Lo más importante es vivir y enseñar mediante el ejemplo. La tercera parte de la lección nos recalca que la salvación viene por medio de Jesucristo y su expiación, y nos habla desde el capítulo 13 hasta el capítulo 15 de Mosía. Haciendo un repaso, una de las estructuras que a mí personalmente más me ha gustado es aquella que se encuentra en el capítulo 15, el versículo número 9. Yo tenía una tía, mi tía Irma. Ella nos demostraba demasiado amor cuando nosotros éramos niños, y a veces éramos traviesos junto con mi hermano, y como traviesos merecíamos algún castigo. En algunas ocasiones el castigo podía ser físico, pero mi tía, arriesgando incluso su físico, se interponía entre el castigo que lo daba mi mamá y nosotros. En el versículo 9, por eso me ha enternecido mucho leer esto, que dice: habiendo ascendido al cielo, henchidas de misericordia sus entrañas, lleno de compasión por los hijos de los hombres, y se refiere a Jesucristo, dice que interponiéndose entre ellos y la justicia. Qué hermoso imaginarme nomás que Jesucristo se está interponiendo, protegiéndome a mí y a mi familia de la justicia. La justicia es dura. La justicia es, se podría decir, la otra parte de la misericordia. La justicia no le interesa la parte del amor. La justicia quiere lo que la ley le da como prerrogativas. Y sin embargo, ¿quién es el que está protegiéndome para que la ley no me caiga tan dura? Es justamente nuestro Redentor Jesucristo. Él se está interponiendo entre nosotros y la justicia, para que de alguna otra manera la misericordia pueda hacer su parte. La cuarta parte habla de que los mandamientos deben estar escritos en nuestros corazones. Todo el mundo sabe, y médicamente les puedo decir, que una persona está viva mientras su corazón lata. Por eso es que se habla que el sentimiento que amamos con todo nuestro corazón, aunque sabemos que el sentimiento no está ahí, sino en una parte del cerebro. Y lo que ha recalcado el profeta Binadí, que nosotros deberíamos tener los mandamientos escritos en nuestros corazones, como dice ya en los versículos Mosía 13, versículo 11, porque percibo que no están escritos en vuestros corazones. En esta parte de la lección, mis queridos hermanos, debemos de ponernos la meta de que todos los convenios, de que todas las cosas que le hemos prometido al Señor, tienen que estar escritas en nuestros corazones. Las últimas líneas de esta lección, los últimos versículos del capítulo 17, cuando el profeta Binadí está siendo asesinado, me encanta el versículo 19 porque dice: oh Dios, recibe mi alma. Y la última línea de este capítulo recalca que él había sellado la verdad de sus palabras con su muerte. Nosotros no estamos obligados, el Señor no quiere que nosotros muramos, pero tal vez podríamos darnos el lujo de cambiar esta aseveración y que diga: habiendo sellado la verdad de esto que sabemos que es cierto, con nuestra vida, con nuestras obras, con nuestra manera de vivir. Que el Señor nos bendiga, que podamos seguir soportando estos momentos tan difíciles y que no perdamos nunca ni la fe ni la esperanza. El profeta está abriendo ya los templos, está dando ya unos indicios de que ya dentro de poco tiempo las reuniones van a volver en la iglesia. Eso significa de que Él sabe que las cosas van a pasar y nosotros vamos a resistir. Esta es la iglesia y nosotros somos sus hijos. En el nombre de Cristo. Amén.